Antes de empezar a explicar cómo se hace el comentario de Descartes, debemos recapitular un par de cosillas. El comentario de texto se divide en 3 partes. Comenzando por la primera, lo que tenemos que hacer es situar en su momento histórico al autor. En 2 líneas, tampoco nos motivemos, poniendo preferiblemente primero su época y luego su siglo, y exponer algunas características básicas de ese autor, como a qué corriente filosófica pertenece, qué aportaciones o teorías ha hecho, etc. Una vez recordado esto y amoldándonos al comentario de Descartes, por una cuestión de darle pura estética y caché a lo que estamos contando, podemos empezar vendiendo la moto, con alguna frase como «Nos encontramos ante un fragmento del discurso del método de Descartes» y a continuación algunos datos básicos y su momento histórico. Filósofo racionalista francés de la Edad Moderna, concretamente del siglo XVII, que supuso la ruptura con el sistema epistemológico aristotélico y se adentró en la búsqueda del fundamento del conocimiento. Casi nada, tranquilidad, que explicaremos estos conceptos más adelante. Vais a ver cómo nos vamos a reír, a divertir. Con respecto a la segunda parte del comentario, tenemos que recordar que es en la que solo se mencionan las ideas principales para explicarlas mejor en la tercera. Es importante que en este punto no hagamos del asunto un debate de sálvame y no nos enrollemos mucho aquí. Pero ya hablaré. Por supuesto que hablaré. Verdades como puños. Lo que buscamos es sintetizar el contenido de las ideas principales que hayamos extraído en una frase, como si fuese el tema de un texto, un titular de periódico. Normalmente sacamos como máximo 3 o 4 ideas del texto. Una vez explicado esto, la primera idea sería la dubitabilidad de lo captado por los sentidos, que se puede encontrar más o menos al principio del texto. La segunda idea sería el rechazo de los conocimientos existentes, empleando así la duda metódica, que la podemos encontrar cuando dice, juzgando que yo estaba expuesto a equivocarme como cualquier otro, rechacé como falsas todas las razones que había tomado antes por demostradas. La tercera idea sería la dificultad para distinguir entre sueño y vigilia, que la podemos encontrar desde considerando que todos los pensamientos que tenemos cuando estamos despiertos nos pueden venir también cuando dormimos, hasta resolví fingir que todas las percepciones que hasta entonces habían entrado en mi mente no eran más verdaderas que las ilusiones de mis sueños. Y la cuarta idea sería pienso luego existo como base del fundamento filosófico presente en el final del texto. Por si esto no hubiese sido suficiente, pasamos ahora a la parte más tocha, donde vamos a desarrollar un poco más las ideas. En la tercera parte tenemos libertad, pero no mucha, porque no debemos olvidar que esta parte entera se supone que debe ocuparnos poco más de media cara de un folio como mucho, y se puede hacer de 2 maneras. La primera, poniendo en la segunda parte un número o una letra que identifique la idea y explicarla en esta tercera parte junto a ese número o letra. De esta forma queda visualmente más ordenado, porque se separan las ideas por párrafos y al ser más visual y accesible, pues le regalas al corrector o correctora del examen unos minutos más de vida. ¡Me estáis volviendo loca, coño! La otra forma de hacerlo es redactarlo uniendo las ideas como si se tratara de una historia. Esta forma es más fluida, vas relacionando unas ideas con otras, pero si no se separan correctamente en párrafos o se enlazan con cosas que no están del todo en el texto, puede que se tenga en cuenta como algo negativo al dificultar su corrección. Aún así, esta forma puede quedar bastante bien y da más pie a enlazar y desarrollar los contenidos del texto. Empezando ya por la primera idea que habíamos mencionado anteriormente, que recordamos que era la dubitabilidad de lo captado por los sentidos, hemos de explicar a la hora de desarrollar, al menos por encima, que a Descartes básicamente lo que le pasaba era que quería ser el bad boy de la época y romper con el realismo aristotélico tomista, que había estado incorporado a la cultura hasta entonces, y adentrarse en lo que conocemos como idealismo. Esta teoría lo que explicaba era que solo estamos en contacto directo con nuestra representación subjetiva de la realidad, pero la correspondencia entre esta y la realidad objetiva o en sí es algo que no podemos dar por hecho sin más, por lo que la razón se vuelve la protagonista de esta historia para asegurarnos el camino hacia el conocimiento objetivo. Descartes lo que hizo fue demostrar que a veces nuestros sentidos nos dan nociones erróneas de la realidad, pero es que no se nos olvide que esas percepciones de la realidad
que se extraen de ellos están sometidas a la representación subjetiva que tenemos de nuestra realidad. ¿Qué pasa con esto? Que Descartes tuvo que asumir que nuestros sentidos y el margen de error que puede tener la razón no nos pueden proporcionar la fundamentación del conocimiento, no es un camino fiable. Descartes se adentra por lo tanto en la búsqueda de un método que diese fundamento al conocimiento ante esa falibilidad de los sentidos y de la razón. Necesitaba un camino firme por el que pisar. ¿Y cómo dice conseguir esto Descartes? Pues pasando a desarrollar lo que sería la segunda idea del texto, rechazando todos los conocimientos hasta entonces alcanzados, ya que no valían para mucho dado este margen de error y la representación subjetiva de la realidad que tenemos. Que no va bien. Y para poder encauzar un poco a la razón, el Dramas de Descartes decide emplear la duda de absolutamente todo, la llamada duda metódica, de manera que todos los conocimientos que sobreviviesen a esta duda supondrían la constitución de un conocimiento por fin fiable. Con nuestra idea por explicar en el comentario nos adentramos en una movida bastante rompedora de Descartes, que es la dificultad para distinguir entre sueño y vigilia. Descartes llega a esto a través de la ya descrita duda metódica, partiendo de que innegablemente hay una gran similitud de percepciones y sensaciones en ambos estados. Pero ¿cómo podemos constatar entonces que todo esto no es realmente un sueño? Is this real life? Pues dando paso al arma secreta de Descartes con la misma existencia de Dios. Descartes lo explicaba afirmando que la existencia de Dios incluye, agárrense, la constatación de la certeza y la realidad de las ideas. Bueno, siempre que vean una cosa así, lo hizo un mago. Sí, un poco cogido con pinzas. Descartes con esto no resultó ser el destroyer de la época. El caso es que, al fin y al cabo, este argumento apoyado en la existencia de Dios, el ibuprofeno de la Edad Media, a pesar de ser para nosotros prácticamente un comodín, tiene bastante sentido si consideramos a Dios como una idea innata, y por lo tanto un elemento de la realidad que ya somos capaces de percibir. Pero bueno, volviendo al tema y pasando ya a nuestra cuarta y última idea, Descartes al final, rey del drama, llega a la conclusión de que es capaz de dudar de todo, excepto de que está dudando, es decir, que es una cosa que duda y piensa. Pienso, luego existo. A esto él lo llamó la res cogitans, que pasó a formar parte de una de las tres sustancias que componen la realidad. Las otras dos, extraídas progresivamente de la res cogitans, comenzaban por el intento de confirmación de la res extensa, de la realidad material, lo externo a nosotros, con el apoyo por supuesto de lo que sería la sustancia infinita, Dios. Pero bueno, llegados a este punto, ¿quién se acuerda de a qué quería llegar Descartes con todo esto? Pues a encontrar un camino seguro por el que alcanzar el conocimiento fiable, y fíjate, al final consiguió decir que lo había encontrado justamente en la verdad llamada evidente de la cosa pensante, el pienso luego existo, que para él pasó a ser el primer principio de la fundamentación filosófica.